Hermanos, ¿cómo están ustedes? Aquí esperando que el Señor les bendiga en su vida, les bendiga también en todo lo que ustedes emprendan y en todo lo que estén haciendo, todo lo que estén preparando. Habíamos dejado de tener el estudio de nuestra escuela sabática por una temporada, pero estamos regresando otra vez con la misma intención de estudiar con ustedes la palabra de Dios, estudiar con ustedes la lección de escuela sabática y que todo esto sirva para que de alguna manera nosotros aprendamos más de la palabra de Dios y también podamos encontrar bendiciones con ella. Así es que, pues sin más por el momento, ¿qué les parece si empezamos nuestro estudio o el repaso de esta lección con una oración para que pidamos la bendición del Señor y estemos con su Espíritu y podamos dar un buen repaso a la lección y que cada uno de nosotros salga beneficiado y bendecido por ella misma? Así es que vamos a inclinar nuestro rostro y hagamos una oración. Bendito Señor, te damos gracias en este momento porque tú nos has bendecido y ahora que estamos empezando con este nuevo ministerio, retomándolo, Señor, que tú estés con nosotros y podamos cada vez ir descubriendo más cosas de tu palabra y que sean beneficio para nuestras vidas y nuestro crecimiento espiritual. Esto te lo explicamos por los méritos de tu Hijo amado Cristo. Amén. Hermanos y amigos que nos están escuchando y que nos están viendo por medio de esta aplicación, queremos invitarlos a que nos hagan algún comentario, que nos digan a ver qué cosa podemos mejorar y en qué situaciones estamos haciendo esto. Todo esto porque pues ustedes saben que las cosas pueden mejorarse cada vez y estamos con el plan de pues hacer las cosas mejor cada vez. Estas cosas que hacemos pues ustedes saben que son para el beneficio de nuestro espíritu y también para honrar a nuestro Señor, nuestro Padre Dios. Así es que, para empezar, la lección de escuela sabática que tenemos que repasar este día 9 de agosto, ustedes saben, se llama precisamente A través del Mar Rojo. La semana pasada estuvimos estudiando la lección de escuela sabática que hablaba acerca de la Pascua. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, cuando estudiaron esta lección de escuela sabática acerca de la Pascua, encontraron muchas cosas interesantes y muchas cosas que tienen que ver todavía con lo que hacemos en nuestro tiempo dentro de la iglesia. Algunos detalles como por ejemplo los programas que hacemos de rito de unidad y Santa Cena, que tienen que ver mucho con lo que pasaba en ese tiempo con el festejo de la Pascua. La Pascua, como todos sabemos, era es una fiesta judía, que una de las cosas que yo pues pude destacar de la lección de escuela sabática del mes pasado, de la semana pasada, era que esa festividad era porque cada vez que ellos hicieran o realizaran la fiesta de la Pascua, pues seguramente en algún momento esa generación que vio el milagro que hizo Dios con ellos, algún día iba a terminar y iban a venir nuevas generaciones. Y estas nuevas generaciones seguramente no iban a saber por qué precisamente se celebraba la Pascua, pero les tenían que repetir, les tenían que decir a sus hijos, esta Pascua la celebramos por esto y por esto. Y entonces era una de las cosas que Dios quería que el pueblo de Israel recordara siempre. Por eso le dijo que tenía que celebrar la Pascua. Nosotros, cuando en estos tiempos no celebramos la Pascua, pero acuérdense que sí celebramos lo que se llama la Santa Cena. Y precisamente pues fue un mandato que Jesús dejó cuando estaba precisamente celebrando la Pascua con sus discípulos, cuando les dijo que tenían que hacer esto en memoria de Él, y Él dijo que no iba a volver a comer de ese pan y ese vino que en aquella ocasión habían repartido hasta el día en que Él viniera y se sentara otra vez a comer con ellos. Y seguramente cada uno de nosotros estamos esperando precisamente ese día para poder festejar con Jesús ese momento cuando Él venga por otra vez y se ponga a celebrar la Pascua con nosotros. Para esta semana, la lección de escuela sabática se llama A través del Mar Rojo. Y a mí en lo personal me gusta mucho el versículo que viene en memoria
porque la forma en que Moisés les habla al pueblo de Israel es como algo que difícilmente lo explicaríamos, pero cuántos de ustedes en su vida, en algún momento de su vida, no hubieran querido escuchar estas palabras, las palabras del versículo de memoria? Dice, no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría escuchar estas palabras en algún momento? Cuando hemos estado en una situación difícil, con tal vez nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestro trabajo o en nuestra vida personal, que pasamos por cosas complicadas, y cuando estamos en una situación así, ¿cómo nos gustaría que alguien se acercara con nosotros y nos hiciera o nos recordara estas palabras que en algún momento Moisés le dijo al pueblo de Israel? Que les dice, no teman, manténganse tranquilos. Es difícil mantener la calma en situaciones difíciles. Y yo me imagino que en ese momento el pueblo de Israel estaba viendo, después de haber salido de Egipto, estaba viendo o alcanzaba a ver cómo a lo lejos se veía ese polvo que se venía levantando de los ejércitos de Faraón que estaban persiguiéndolos y que querían acabar con ellos. Y pues seguramente ellos pensaban escapar de los ejércitos del Faraón, pero estaban en una situación donde de un lado estaba el mar y del otro lado estaba el ejército egipcio. Es decir, no tenían salvación. Estaban perdidos, por decirlo así. Y estoy seguro que muchos de ellos, muchos de los israelitas que estaban ahí, pensaron que hasta ahí llegaban sus días. Pensaron que esa situación era insalvable. O sea, ¿qué podía pasar o qué cosa podría pasar para que su situación cambiara o mejorara? ¿Solo un milagro? Pues eso fue precisamente lo que pasó, un milagro. La situación está en que el punto de vista de la lección de escuela sabática nos está haciendo querer ver que muchas veces nosotros en nuestras vidas estamos en situaciones así, semejantes a como la que tenía el pueblo de Israel con respecto a la situación que tenían con la venida del ejército de Egipto. No tenían salida, no tenían escapatoria, no había solución. Y lo único que uno puede esperar en un momento determinado así, pues es un milagro. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes alguna vez en su vida han estado en una situación semejante. En su trabajo, en la escuela, en cualquier parte. ¿Y qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que los puede salvar? Pues un milagro. Y precisamente es lo que le dice Moisés al pueblo de Israel. No temáis, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. En sí, lo que nos está queriendo hacer ver la lección es que esa situación del éxodo del pueblo de Israel, esa salida de Egipto, es una de las experiencias muy dramáticas y estremecedoras y hasta, digamos, sorprendentes de lo que le puede pasar en la vida a un ser humano. Porque miren, primero tuvieron que hablar con el faraón y tuvieron que decirle que querían salir de Egipto porque tenían que ir a un lugar a adorar a su Dios. Y el faraón dijo, no, estos andan de flojos, vamos a darles más trabajo. No les creyó. Después les manda las plagas y crea un poquito, pero no totalmente. Y al último le manda la peor de las plagas, que es precisamente la muerte de los primogénitos. El faraón no creía lo que estaba diciendo Moisés. No entendía por qué lo estaba diciendo Moisés. Él simplemente pensaba, oh, otro Dios de los santos que hay por allí. Nunca pensó que él estaba hablando con el Dios verdadero, con el Dios viviente. Cuando se lo encuentra, pues se lo encuentra precisamente cuando su hijo murió, después de la Pascua, cuando pasa el ángel de la muerte y ataca a cada uno de los primogénitos de ese lugar. Y entonces los deja salir. Pero
O sea, imagínense, pónganse a pensar en el pueblo de Egipto. Ellos también se sintieron dramatizados por lo que pasó. Porque imagínense que alguno de los que está por ahí no quiso escuchar las instrucciones de Moisés y no hizo lo que le estaba pidiendo. ¿Qué le hubiera pasado? Se le hubiera muerto su hijo, el primogénito. Pero gracias a esas instrucciones que siguieron, esas instrucciones que les dio Moisés, pudieron seguir. Y lo maravilloso de esto es que a ellos no les pasó nada, pero a aquellos que no siguieron la instrucción de Jesús, fue a los que el ángel de la muerte entró y hizo que el primogénito de cada una de las familias muriera. Eso ya es dramático. El que una persona haya muerto ya es dramático. Pero pareciera ser que era la única manera en que el faraón iba a dejar salir al pueblo de Israel. No existía otra. Tenía que ver algo que fuera impactante, que fuera, que le sacudiera y le hiciera ver que no podía retener más al pueblo de Dios verdadero en ese lugar donde estaba. Y miren, hermanos, yo creo que esas mismas bendiciones que tuvo el pueblo de Israel en aquel tiempo son las mismas bendiciones que tenemos nosotros ahora. Porque Dios hizo esto por sus hijos. Y por sus hijos fue que le dijo a Moisés que sacara a ese pueblo de ahí porque lo estaba viendo oprimido. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos está viendo que el pecado nos oprime. Porque, a ver, yo no creo que alguien sienta que este mundo no está de cabeza cada día. Está peor cada vez. Y la única salvación que podemos encontrar es en el Señor. Eso fue lo que pasó en aquel tiempo. Ellos, la única salvación que vieron, la única salida que vieron a su angustia y a todo lo que estaban viviendo, era precisamente con Dios. No veían otra. Así es que la parte del sábado, precisamente la introducción, nos hace ver que cuando nosotros o pudiéramos llegar a estar en una situación tan complicada donde pareciera que todo está perdido y que no hay salvación para nosotros, sí lo hay, pero para eso tenemos que estar de parte del Señor. Bien, la parte del domingo viene con un título muy, digamos, hasta extraño, ¿no? Porque es cuando, después de que pasa el ángel de la muerte y acaba con cada uno de los primogénitos del pueblo de Egipto, donde después de que hay toda esa muerte y todo ese dolor que les ha causado y que están viviendo, entonces el faraón llama a Moisés y le dice, está bien, vayan y adoren a su Dios, váyanse de aquí, ya no los queremos, fuera, vayan a donde quieren ir. El faraón está diciéndole a Moisés, le está diciendo, vayan a orar, vayan a orarle a su Dios. A final de cuentas, él entiende que el Dios de Moisés es el Dios verdadero. Pero no solamente el faraón, sino que también todo el pueblo de Egipto ahora tiene miedo. Y ahora se dan cuenta que los israelitas es que están causando todas esas calamidades que están pasando. En ese lugar, en el pueblo de Egipto, en aquel tiempo, donde a cada acontecimiento de la naturaleza o cada acontecimiento especial que ocurría se lo atribuían a uno de sus dioses, es decir, la superstición era una de las cualidades muy arraigadas en el pueblo de Egipto. Ahora ellos consideran que lo que ha pasado, esas desgracias que están viviendo, ese dolor que están viviendo por los hijos muertos, es precisamente porque el pueblo de Israel está allí y es a causa del pueblo de Israel. Entonces ellos mismos le están diciendo al pueblo de Israel, váyanse de aquí, ya no los queremos, váyanse a donde tienen que ir. Y entonces es cuando se escucha la frase del faraón que le dice, vayan y adoren al Señor. Pero ¿por qué el faraón le dice, vayan y adoren al Señor? ¿Cuál era su actitud o cuál era su forma de pensar en ese momento con respecto a lo que le estaba pidiendo a Moisés? Porque es hasta extraño que el mismo faraón, ahora, después de que vio todo lo que ha pasado, le dice a Moisés, vayan y adoren a su Dios. Es decir, vayan a hacer lo que me pidieron antes, pero que yo no los dejaba hacer.
O en esta forma, o tal vez en una forma de decirlo, también le estaban diciendo, vayan y adoren al Dios que ha causado todas estas cosas. Y así, de esa manera, puedan calmar su ira y ya no venga a causarnos tantas desgracias o tantos males. Es más o menos lo que está diciendo el faraón. En realidad, lo que el faraón está diciendo ahora es que después de ver todas las cosas que está viendo, él entonces entiende que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y la única forma que tiene para que todas estas cosas que han pasado, todas estas calamidades que han pasado se calmen, es dejar que el pueblo de Israel vaya a hacer lo que quería hacer desde un principio, pero que no lo dejaba hacer. Entonces ahora el faraón se da cuenta de que Dios es el Dios verdadero y entonces ahora siente una situación que puede decirse es algo así como miedo, ¿verdad? El faraón le está diciendo a Moisés que vaya a adorar a su Dios, pero no se lo está diciendo porque él esté, digamos, o que él haya creído que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Se lo está diciendo porque en ese momento él está sintiendo miedo de las cosas que puedan pasar, de las otras calamidades que puedan pasar. Él está sintiendo un temor porque ahora piensa que si en ese momento, después de la Pascua, murieron todos los primogénitos, es posible que ahora no solamente sean los primogénitos, sino que ahora arrase con todo el pueblo de Egipto, inclusive con él mismo. Entonces, ahora él está sintiendo esa situación donde tiene que actuar porque una de las cosas que lo está afectando o que lo está haciendo que piense de esa manera es el temor que siente de las consecuencias que puedan haber. Y hermanos, déjenme decirles una cosa. Lo que está pasando o lo que estaba pasando el faraón en ese momento no es único del faraón. E inclusive es algo que en nuestros tiempos también ocurre. Porque cuando nosotros les hablamos de las verdades del Evangelio a muchas personas y les decimos todo lo que Dios ha hecho por ellos y lo que puede hacer, algunas de ellas deciden venirse con nosotros a la iglesia y compartir con nosotros con las cosas de la iglesia y estar con nosotros en las cosas de la iglesia, pero su accionar o el obrar con esas cosas no es algo que les salga de su corazón, sino que es algo como que, digamos, es algo que ocurre como automático, es decir, es como de rutina. No es sentir el gozo de venir a la iglesia y adorar al Señor, sino que es sentir algo que tienen que hacer porque lo tienen que hacer. Muchas veces cuando nosotros les hablamos de la palabra de Dios a muchas personas, ellos se dan cuenta, reconocen que lo que han hecho o lo que está pasando está mal y reconocen que Jesús es el único que puede salvarlos. Reconocen que su situación como pecador es algo que los puede llevar a la ruina y la única forma de que puedan sentirse limpios de ese pecado es entregarse con el Señor. El detalle está en que, aunque lo hacen, no lo hacen porque sientan realmente esa conversión en su corazón de entregarse al Señor y hacer las cosas que el Señor les pide, sino lo hacen más que nada por el temor al castigo que puedan tener si no hacen las cosas que están viendo o que ellos están estudiando. Es cuando nosotros podemos decir algo así como que las personas están convencidas de que Dios es el Dios verdadero, pero no están convertidas. Y eso fue precisamente lo que le pasó al faraón. Él estaba convencido de que el Dios de Israel, o se llegó a convencer de que el Dios de Israel era el Dios verdadero, pero él no estaba convertido. Él estaba diciendo estas palabras porque sentía miedo, sentía temor de las consecuencias que pudiera haber si no dejaba que el pueblo de Israel pueda hacer lo que le estaba pidiendo, que era adorar al Señor. Por eso en sus palabras le dice así a Moisés: vayan y adoren al Señor. Es decir, vayan y cambien un poco al Señor porque las calamidades y las desgracias que estamos pasando son muchas y necesitamos, o más bien dicho, ya no queremos seguir sufriendo. Esa es una de las cosas que incluso en nuestro tiempo, en estos días, a muchos en la iglesia todavía se sigue viviendo, porque como les vuelvo a repetir, muchas veces uno está convencido pero no está convertido. Esa es la diferencia. ¿Y saben cómo nos damos cuenta?
en su forma de obrar, en su forma de hacer las cosas, en su forma o en sus actos. Es como nos damos cuenta de que si esas personas están convencidas o están convertidas. Porque cuando una persona está convencida, sus actos lo demuestran. Y lo vamos a ver más adelante con el mismo Faraón. El mismo Faraón estaba convencido, pero no estaba convertido, aunque haya dicho esas palabras. Bien, hermanos, ahora vamos a empezar con la parte del lunes. Y la parte del lunes se llama consagración del primogénito. Y la lección de escuela sabática nos está haciendo ver que la consagración del primogénito es un mandato que Dios le hizo al pueblo de Israel cuando le dijo que tenía que consagrarle a él todo varón primogénito. Y entonces, de esa forma, yo muchas veces me puse a pensar, ¿qué tenía que ver con que se le consagrara el varón primogénito a Dios? ¿Qué cosa podía enseñar o qué cosa podía entenderse con ese mensaje? Pero miren, ¿cuáles eran los primogénitos? ¿Cuáles eran los de los hijos? ¿Cuáles eran los que murieron esa vez que pasó el ángel de la muerte en esa noche? Antes de la liberación del pueblo de Israel. Eran los primogénitos. Eran no solamente de las familias, sino también de los animales. Eran los primogénitos los que murieron en aquella noche. Cuando Dios le dice, a mí me has de consagrar cada varón primogénito, de esa forma le está haciendo al pueblo de Israel hacer que se acuerde de lo que pasó aquella noche en Egipto. Le está haciendo hacer que se acuerde de que aquella noche en Egipto ellos tuvieron que hacer todo el ritual de comerse el cordero con hierbas amargas, comérselo de pie, con los lomos ceñidos, es decir, con las cosas ya preparadas, y poner la sangre de ese cordero en el dintel de las puertas para que el ángel de la muerte no entrara en ese lugar. Entonces, ahora que ya son liberados del pueblo de Egipto, ahora que ya están ellos viviendo en separados del yugo de Egipto, Dios les dice, tienes que consagrarme cada uno de los primogénitos varones que tengas. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a acordarte que yo te saqué del pueblo de Egipto aquella noche y que cuando pasó el ángel de la muerte buscando la vida de cada uno de los primogénitos, no entró a tu casa, porque allí estaba la sangre del cordero que protegía tu casa de esa situación. Entonces, cuando ahora Dios le dice al pueblo de Israel, tienes que poner cada uno de tus primogénitos varones a consagrarlos para mí, le está haciendo recordar que aquella noche tuvieron que matar un cordero y que ese cordero, la sangre la tuvieron que poner en las puertas. Y también le está haciendo recordar que algún día iba a venir ese a quien se le iba a llamar el Cordero de Dios y que con su sangre nos iba a liberar de la muerte. ¿Por qué les digo que con su sangre nos iba a liberar de la muerte? Bueno, porque ustedes saben que después del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, todo aquel que reclama su sangre, todo aquel que reclama a Jesús como su Salvador, no tiene la muerte eterna. Puede tener la vida eterna. Puede conseguir la vida eterna. Aunque yo llegara a morir y me quedara enterrado en este mundo, me enterraran y todo, yo sé que yo voy a tener redención porque creo en lo que hizo Jesús por mí. Creo en el sacrificio que hizo Él por mí. Entonces, después de que yo muera, si Dios permite que yo siga, si yo puedo dormir en el Señor después de que yo muera, ese gran día en que se escuche la trompeta, ese gran día en que se escuche la venida del Señor con esa trompeta, como dice Pablo en Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero y después seguirán los demás. Pero así dice Pablo. Entonces, esa sangre que en la Pascua se tuvo que poner al dintel de las puertas para que la muerte no entrara en esos lugares, representaba la sangre que iba alguna vez derramar Jesús, y que gracias a esa sangre
que iba a derramar por nuestros pecados, nosotros ahora podíamos tener la vida eterna. Eso era lo que estaba representando en aquellos días. Cuando Dios le dice, tú me vas a entregar a tu primogénito o lo vas a consagrar a mí, es para recordarle eso, para recordarle que aquella vez tuvieron que matar un cordero y que su sangre sirvió para protegerlos de la muerte, y que algún día iba a venir ese cordero, pero como el Hijo de Dios, hacer el sacrificio y entregar su vida, derramar su sangre, para que ahora nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Eso era el recordatorio. En lo personal, pues, yo creo que es importante dedicarle los hijos a Dios, pero no creo que solamente de primogénito, yo creo que todos tendrían que ser consagrados a Dios. Bien, hermanos, ahora la parte del martes, vine hablando acerca del cruce del Mar Rojo. Y si nosotros leímos la lección de escuela sabática de ese día, vamos a encontrar que hay unas situaciones ahí que son, digamos, importantes de resaltar, como, por ejemplo, el hecho de que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no iba una salida así como una multitud caminando que empezó a caminar por los caminos de aquellos lugares que eran para salir de Egipto, y todos así, pues juntos y todos así, reunidos en una sola línea o algo así. La lección de escuela sabática y la palabra de Dios nos dicen que ellos, el pueblo de Israel, había salido como un ejército organizado, es decir, que habían seguido las instrucciones que Dios les había dado para que ellos, al salir de Egipto, no salieran así como en bolas, sino que fueran organizados, es decir, que fueran por grupos, por tribus, o que fueran de alguna manera agrupados, para que cuando salieran se vieran precisamente como un pueblo de Dios, un pueblo que pertenece a Dios y que sigue a Dios verdadero. Y entonces ellos, cuando van saliendo de Egipto, están saliendo y empiezan a caminar por los lugares de aquel tiempo, ¿no? La lección de escuela sabática nos dice que empiezan a caminar por donde están las tierras de Moab, pero no solamente van caminando ellos con sus cosas, sino que también llevan, por ejemplo, los huesos de José, porque José había pedido que cuando se fueran se llevaran sus huesos de donde estaban y que no los dejaran allí en Egipto. Pero aquí hay algo importante, algo que tenemos que resaltar. ¿Por qué cuando José está hablando con sus hijos les dice, sáquenme de aquí o llévenme de aquí con ustedes? Pues porque él veía, o él había visto, o él en su fe que tenía, sabía que en algún momento Dios iba a acordarse de su pueblo que estaba en Egipto, pero lo iba a sacar de allí para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de la promesa. Él sabía que en algún momento Dios iba a organizar a ese pueblo, al pueblo de José, que era a ese pueblo de ellos, y les había dicho, y les iba a decir, vamos a salir de aquí porque yo tengo una tierra preparada para ustedes. Por eso cuando van saliendo de Egipto, pues también se llevan los huesos de José, porque José había visto que ese día iba a llegar. Sabía él que ese día en que iban a ser liberados iba a llegar. Aunque él no estaba ahí, aunque él no lo vio, pero él sabía que iba a llegar. Y yo me pongo a pensar que esta situación es una situación muy semejante a la que nosotros tenemos, porque ¿cuántos de nosotros, o cuántos de nuestros amigos, o nuestros familiares, o de las personas que conocemos, ya no están con nosotros? Ya se fueron al descanso. Ya están ellos en un lugar, pues, donde no saben, ni viven, ni ven nada. Pero esas personas que creyeron en Jesús, que pusieron su vista en Jesús y que decidieron seguir a Jesús, esas personas saben que en algún momento, algún día, se va a escuchar la trompeta y esa trompeta los va a despertar, porque esa trompeta la van a escuchar y que los va a hacer que se despierten. Así José también sabía que algún día iba a salir el pueblo de Israel a la tierra prometida. Nosotros también tenemos esa certeza o esa seguridad de que algún día
vamos a escuchar esa trompeta, hijos, y Jesús va a venir por nosotros para llevarnos a la tierra prometida, que es la Canaán celestial. Entonces, lo que en algún momento José vivió y creyó, se estaba cumpliendo aquella ocasión cuando estaba saliendo el pueblo de Israel de Egipto, pero como les digo, era un pueblo que estaba organizado y que estaba saliendo, pero también era un pueblo rebelde, un pueblo difícil, un pueblo complicado, porque cuando van saliendo de Egipto y van encontrándose con que los ejércitos del faraón de Egipto venían tras ellos y no tenían otra salida más que el mar Rojo que estaba delante de ellos, pues obviamente que pensaron que todo estaba perdido, pero no, había algo todavía más que tenían que ver. Lo que ellos vieron aquella vez, hermanos, tuvo que haber sido grandioso, esplendoroso, tuvo que haber sido algo fuera de este mundo, porque ver que las aguas del Mar Rojo se separaran para que ellos pudieran pasar en seco, hermanos, o sea, ¿cuántos de ustedes han visto un milagro? ¿Cuántos de ustedes han visto una situación donde haya ocurrido algo tan extraordinario como eso? ¿Saben qué? El pueblo de Israel no solamente iba a ver ese milagro de que el Mar Rojo se abriera, ya había visto muchos milagros antes. Lo que pasa es que cuando tú no estás conectado de la forma en que tienes que estar conectado con Dios, no lo ves. Tú piensas que eso no es un milagro, tú piensas que es algo común. Hace tiempo, cuando yo estaba en México, en la prepa, lo que aquí le llaman la high school, yo estaba conociendo la palabra de Dios y pues ya me había bautizado, pero como pues en ese tiempo yo trabajaba y estudiaba, tenía que entraba a trabajar a las 7 de la mañana y salía a las 4, y llegaba a la escuela a las 5 de la tarde y salía a las 10 de la noche. Todos los días. Pero pues como yo ya me había bautizado, no iba ya los viernes en la noche. Entonces, yo había hablado casi con todos los profesores para decirles que no podía ir el viernes y que me disculparan la ausencia. Y algunos de ellos me dijeron, está bien, no hay problema, puedes venir, nada más que si el examen te toca el viernes y no vienes, ya te lo perdiste. Gracias a Dios nunca tocó un examen en viernes, todos los exámenes eran en semana. Pero miren, hubo un profesor que cuando yo le dije, ¿sabes qué? No voy a venir los viernes en la noche por esto y por lo otro, se mató de la risa, se rió a carcajadas y me dijo, ¿de veras crees eso? Y yo le dije, yo me quedé serio porque yo no le había contado un chiste, yo le había dicho algo que era importante para mí, pero él se mató de risa. Y cuando me dijo, ¿de veras crees eso? Yo le dije, sí. Y yo pensaba que se refería a mis creencias, ¿no? De creer en Dios y todo eso, pero no. Él se refería a que si de veras yo creía que Él iba a perdonarme los viernes o que no me iba a dejar o que no iba a pasar nada si yo faltaba los viernes. A eso se refería. Bueno, la situación está en que yo pensé que yo era el único adventista en esa clase con él, pero no. En realidad sí era el único adventista, pero había otro cristiano en esa clase. Y este cristiano, pues no era adventista, era testigo de Jehová. Y él no tenía problemas con ir los viernes. Él iba los viernes. Pero el detalle, por eso es que cuando yo le dije al profesor de ir el viernes, él pues obviamente que no lo aceptó, porque si ya había uno, no lo aceptó de buena manera, porque si ya había uno que era cristiano y ese no tenía problemas con ir los viernes en la noche, porque yo sí también era cristiano. La situación está en que, como este amigo que les digo yo era testigo de Jehová, no era mi amigo, pero después de un tiempo nos unimos. La situación nos hizo que nos uniéramos, porque miren, él le hablaba al profesor, a este profesor, de las cosas de la Biblia, y el profesor se burlaba y se burlaba de él. Y al paso del tiempo no solamente se burlaba de él, sino también se burlaba de mí. Pero su burla no era una burla, digamos, así hacia nosotros, sino su burla de nosotros era enfrente de todos los compañeros, de todo el salón.
De todos delante de todos, cada vez que daba su clase, cada vez que empezaba su clase, se burlaba de los cristianos, se burlaba del testigo de Jehová. No sabía yo, él no sabía a qué iglesia iba yo, nada más sabía que no iba a ir los viernes, y me decía algo así como viernético, algo así, porque no iba los viernes a la escuela. Un día, antes de que acabara el curso, poquito antes de que acabara el curso, no sé si ustedes conocen los gises con los que se escriben en el pizarrón. Son unos gises así blancos, muy frágiles, y a veces uno lo puede romper con la mano. Pero él agarró el gis y era un gis entero, y se paró delante de todos nosotros y nos dijo: aquí ya saben sus compañeros que hay unos compañeros que creen en Dios y jajaja, y empezó con su aquí le dicen bullying, ¿no? Empezó con su bullying con nosotros, ¿no? Y luego nos dijo: yo les voy a demostrar que Dios no existe. Y entonces nos dijo: yo voy a soltar este gis desde aquí arriba, y el piso era de cemento, y yo lo voy a soltar desde aquí arriba al piso, y si no se rompe, Dios existe, pero si se rompe, Dios no existe. ¿Cómo no se iba a romper un gis? ¿Cómo no se iba a romper esa cosa tan frágil? Pues desde arriba, pues yo no le dije nada, no le dije nada. El otro compañero sí le protestó diciendo que pues eso es imposible, ¿no? Pero el profesor siguió con su bullying. Y miren, agarró su gis, lo levantó lo más alto que pudo y lo dejó caer. ¿Qué creen que pasó? ¿Se rompió el gis o no se rompió? Bueno, no se rompió. ¿Ustedes lo creen? No se rompió. Lo que pasó fue que el gis cayó en su pantalón, era de mezclilla y estaba un poco doblado ahí cerca de su pie, en el zapato. Y cuando soltó el gis cayó precisamente en esa parte de su pantalón. Y luego se resbaló el gis y cayó al piso y se fue rodando por el piso. Pero no se rompió. Y entonces, cuando uno ve esas cosas, entonces sabe que los milagros existen y que uno puede verlos, pero para que uno los pueda ver, tiene que estar conectado con el Señor. Ahí nadie dijo nada, nadie mencionó nada, y todos dijeron: fue porque le cayó ahí en el pantalón y por eso no se rompió. Sí, puede ser cierto todo eso, pueden decir todo lo que quieran, pero el gis no se rompió. Y hermanos, eso para mí fue un milagro. Eso es algo que es algo milagroso. Y el profesor no le dio importancia, pero obviamente que algo pasó esa noche, algo pasó en ese momento, porque el gis no se rompió. Y hermanos, al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Estaba en una situación donde no sabían qué iba a pasar, porque los egipcios lo estaban siguiendo y ellos estaban frente al Mar Rojo. Y Dios les mostró un milagro. Les abrió el Mar Rojo para que pudieran pasar en seco. ¿Cuántas veces tú has visto un milagro? Y ese milagro que hayas visto, ¿qué ha hecho contigo? ¿Ha hecho crecer tu fe? ¿Ha hecho creer que tú estás con Dios? ¿O no has visto los milagros que Dios ha hecho por ti? Déjame decirte que si estás escuchando esto y estás viendo esto, es un milagro. Porque cada día que tú vives, cada día que tú despiertas, es un milagro que Dios ha hecho contigo. Bueno, hermanos, ahora pasemos a la parte del miércoles. Y bueno, la parte del miércoles tiene un tema interesante porque se llama el tema avanzando por fe. Tal vez todos nosotros en algún momento se nos ha hecho tan común la palabra de decir que tengamos fe o avancemos por fe, que tal vez la expresión y la forma de decirlo se ha vuelto como un cliché. Pero cuando uno se da cuenta de lo que significa tener la fe, el sentido de lo que tiene que ver esa palabra en nosotros y la forma en que nosotros podemos desarrollarla y tenerla, esa fe es lo que hace que cada uno de nosotros experimente una fe de una forma distinta o de una forma, digamos, personal. Porque cuando hablamos acerca de la fe, hablamos acerca de algo que es
primero que nada es abstracto, porque pues no es algo que se vea, tampoco es algo que se sienta, ni tampoco es algo que se pueda probar o algo así. Inclusive, tampoco es algo que pueda probarse con una persona y decir, bueno, es que esta persona tiene mucha fe. Porque la verdad, la fe es algo que tampoco se ve. Es algo que se vive, que eso es la diferencia. Porque el que nosotros digamos avanzar por fe, eso quiere decir que estamos viviendo por fe. Y la fe es precisamente eso, es algo que se tiene que vivir. No se tiene que sentir, no se tiene que ver, simplemente se tiene que vivir de una forma personal de cada uno de nosotros. Entonces la lección de escuela sabática está haciendo referencia al momento ese en que el pueblo de Israel está en esa situación, como les he dicho, complicada, difícil, sin salida, por decirlo así, donde por un lado viene el ejército de Egipto y por otro lado está el Mar Rojo. Y entonces, cuando están ellos ahí recriminándole a Moisés, diciéndole, oye, allá en Egipto había muchos sepulcros para que pudiéramos quedarnos ahí, ¿por qué nos trajiste para acá? Hoy estábamos mejor en Egipto, ahora estamos en una situación donde hasta podemos morir. Es increíble, la verdad, es increíble que cuando nosotros nos podemos leer la palabra de Dios, escuchemos estas frases, creamos o veamos que realmente hay personas, o hubo personas que en ese momento llegaron a desarrollar esas expresiones. Es increíble porque después de haber visto todas las cosas que Dios había hecho por ellos, ahora estaban ellos como que en una situación donde no creían o pensaban que todo estaba perdido y no creían que Dios los pudiera salvar. Inclusive llegó un momento en que reclamarle a Moisés por lo que estaba haciendo era algo como que tenía que hacerse porque pues estaban perdidos. Eso era lo que estaban queriendo decir. Pero entonces, allí en el libro de Éxodo, precisamente en el capítulo 14, el versículo 13 al 31, viene una historia extraordinaria, una historia que tiene muchas lecciones, una historia o un relato que podemos pensar que cuando vemos que todo está perdido, no es así. No está todo perdido, todavía hay algo por qué hacer. Porque entonces, como les dije en un principio, Moisés empieza con esas palabras, ¿no? No teman, no teman, el Señor está con nosotros. Les empieza a decir al pueblo de Israel, les empieza a hablar, y les empieza a hablar de una manera en que al escucharlos, hermanos, al escuchar a alguien que te está hablando así, al escuchar a alguien que te está diciendo esas cosas, tiene que haber alguna especie de sacudida, alguna especie de transformación en tu pensamiento, alguna especie de despertar de lo que estás viviendo. Porque cuando Él te dice no temas, oye, cuando le dice Moisés a los israelitas no teman, pues seguramente al escuchar esa primera palabra los israelitas dijeron, ¿y cómo no vamos a tener miedo? Mira todo lo que viene. Y luego le dice Moisés, manténgase tranquilos. Manténgase tranquilos. Oye, ¿quién puede estar tranquilo ante esta situación? Y luego les dice, verán la salvación que el Señor les dará hoy. Díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes no hubieran querido escuchar esas palabras en un momento en que estuvieron en una situación difícil? Cuando están en una situación donde están viendo que están perdidos, Moisés les habla y les dice, no teman, manténganse tranquilos. Moisés está seguro de lo que está diciendo. Está completamente seguro de lo que está diciendo. Y seguramente todos los que están ahí han de decir, piensa que vamos a estar tranquilos con todo lo que está pasando. Pero luego les dice, el Señor peleará por ustedes. Hermanos, yo sinceramente creo que el Señor pelea las batallas por mí. Y eso es una situación
que a mí me da alegría y me da regocijo. Porque aunque el Señor tarde en responder o en actuar, lo hace. Y cuando lo hace de una forma extraordinaria. Cuando estaban allí ellos, parados frente al Mar Rojo, después de que Moisés les dice: no temas, mantente tranquilo, vas a ver la salvación del Señor hoy, porque el Señor va a pelear tu batalla. Y entonces empiezan a ver cómo el Mar Rojo se empieza a separar para dejar la tierra seca por donde ellos pueden pasar. Hermano, imagínate esa escena. Es una de las cosas más extraordinarias y más sorprendentes, impactantes que puede vivir una persona. Estar viendo que el mar se abre. Primero que nada, nosotros no estuvimos allí, pero sabemos que eso ocurrió porque lo entendemos por fe. Pero las personas que estuvieron ahí, esa gente que vio ese milagro, esa gente que vio ese fenómeno natural, ¿saben? Cuando nosotros seguimos leyendo la historia del pueblo de Israel, cómo llegan al monte Sinaí y ellos allí empiezan a apostatar, uno se pregunta qué los llevó a hacer o a tener esas actividades. ¿Qué los llevó a pensar que podían hacer eso después de haber visto las cosas tan extraordinarias que Dios había hecho por ellos? ¿Qué les llevó a actuar de esa manera? Si yo estoy en una situación donde yo pienso que todo está perdido y que voy a salir afectado, lastimado, o inclusive yo puedo morir, y veo que Dios actúa y hace algo extraordinario por mí, ¿no es acaso que yo tendría que sentir alguna especie de agradecimiento por lo que Dios hizo? Y al sentir ese agradecimiento, considerarme que tengo que de alguna forma hacer un cambio en mi vida para que de esa manera el Señor vea que ha transformado mi ser, me ha transformado a mí. Son muchas cosas las que vio el pueblo de Israel en aquella ocasión. Cuesta trabajo pensar que después de todas esas cosas que vio, ellos hayan llegado a la apostasía y ya hayan pasado todas las cosas que pasaron. Cuesta trabajo creerlo. Cuando uno se encuentra en situaciones donde piensa que todo está perdido y ve que la mano del Señor actúa y hace algo por nosotros, pues uno no siente más que el hecho de que tiene que estar agradecido con el Señor por lo que ha hecho. Ahora, déjame preguntarte algo. Cuando tú escuchas que Jesús murió por ti, que Jesús entregó su vida por ti, ¿qué es lo que piensas? ¿A qué te lleva tu pensamiento? ¿A qué te lleva el pensar en que Jesús haya hecho ese sacrificio? ¿O es acaso que se ha escuchado tanto tiempo esa frase? ¿Se ha escuchado tanto tiempo esa forma de decir las cosas que para nosotros ya resulta tan común y tan cotidiano y tan normal el escuchar que alguien haya entregado su vida por mí? Es difícil creer o pensar que después de todo lo que vio el pueblo de Israel en aquella ocasión, en su corazón todavía hubiera existido la idea de que podía cambiar las cosas o que podía cambiar de Dios, o no sé. Yo creo que muy pocos se han enfrentado en una experiencia donde su propia vida corre peligro. Y cuando alguien ha vivido esa experiencia donde su propia vida corre peligro, esa persona alcanza a entender y alcanza a comprender el valor que tiene la vida, lo significativo que es estar vivo. Yo en lo personal he estado en situaciones así, donde he sentido que mi vida corre peligro y que inclusive es posible que yo hasta hubiera quedado muerto en ese lugar. Y no se los digo solamente por decir, tengo experiencias que he vivido donde hay personas que han muerto, personas amigos míos, que murieron en esa situación, pero
pero que me ha envuelto a mí y me ha hecho ver lo que significa realmente estar vivo. Cuando nosotros escuchamos que Jesús murió por nosotros, lo único que tenemos que pensar es que ese es un milagro sorprendente, asombroso, porque el hecho de que Él haya pagado por nuestras culpas es lo que hace que nosotros tengamos la vida eterna. Acuérdense lo que dice el salmista, ¿no? En pecado me concibió mi madre. Es decir, desde que nací soy pecador. Pero lo mejor de todo es que tengo la salvación. Porque alguien ya hizo lo que yo tenía que hacer. Alguien ya lo hizo por mí. Alguien ya murió por mí. Alguien ya derramó su sangre por mí. Entonces ahora lo único que me queda es precisamente hacer eso. Avanzar por fe. Y lo único que me queda es pensar que no tengo que tener miedo, que me tengo que mantener tranquilo, porque veré la salvación del Señor que me dará hoy, porque el Señor peleará las batallas por mí. Eso es lo que nos está queriendo hacer de la lección de escuela sabática este miércoles. Que no tengamos miedo, que nos mantengamos tranquilos, porque vamos a ver la salvación que Dios va a hacer por nosotros, porque al final de cuentas ella peleó la batalla por mí. Ella entregó su vida por mí. ¿Qué más cosa podría pedir? Bien, hermanos, ahora continuamos con la parte del jueves, y la parte del jueves se llama el Cántico de Moisés y de María. Bueno, yo me pongo a pensar, cuando estoy leyendo esto, dice, ¿cuál es el contenido del Cántico de Moisés? ¿Cuál puede ser el contenido? ¿O qué piensan ustedes? ¿Qué cosa puede uno decir después de ver las cosas tan extraordinarias que Dios puede hacer por cada uno de nosotros? ¿Qué cosas puede uno dejar de decir? ¿Qué cosas puede uno decir? ¿Qué cosas no diría uno? Porque después de ver ese fenómeno tan extraordinario que fue que se abriera el Mar Rojo, que entrara el pueblo de Israel, cruzara en seco el Mar Rojo, y pensaron los egipcios que ellos también podían cruzar el Mar Rojo así. Pero, increíble, bueno, a la mitad del camino el Mar Rojo se cerró y ahí perecieron todos. Tanto los del ejército como el mismo faraón. Ahí quedaron. El Mar Rojo se cerró y ellos quedaron ahí bajo las aguas del Mar Rojo. Cuando vio eso el pueblo de Israel, cuando vio cómo ese pueblo que los estaba oprimiendo durante mucho tiempo y que ahora los estaba persiguiendo para acabar con ellos, cuando estaban viendo que ya tal vez no había salvación porque no había otra cosa más que el mar y ellos, qué alegría no habrán sentido, qué satisfacción, qué situación tan extraordinaria no habrán vivido, ese momento de que le da a uno la tranquilidad, la alegría, la seguridad de saber que lo que ha hecho Dios, la pelea que ha peleado Dios por ti, ha resultado tan exitosa y tan extraordinaria como la que pasó en aquel día. La vida de un cristiano, hermanos, no es difícil. Hay que ser valiente para ser cristiano. Hay que estar convencido y convertido para ser un cristiano. Pero yo no estoy hablando de algo normal. Estoy hablando de ese ser raro que en nuestros días es tan difícil de encontrar o es tan difícil de descubrir o de ver o de que se manifieste. Porque un cristiano verdadero, un cristiano que tiene la cualidad de hacerle honor a ese nombre de ser cristiano, no es tan fácil de encontrarlo. Hay que verdaderamente ser valiente y estar convencido y convertido. Valiente porque uno se va a enfrentar a todas las cosas que hay en este mundo que le van a hacer que uno decaiga de ese interés de ser cristiano. Convencido y convertido porque todas las cosas que también
rodean a este mundo nos hacen pensar que Dios no existe, o que si Dios existe, sí existe, pero no para nosotros. Cuando un cristiano ve lo que puede hacer Dios por él, no siente otra cosa más que alegría, satisfacción, se siente completo, se siente entero, se siente satisfecho de lo que Dios ha hecho por él, o de lo que Dios puede hacer por él. El cántico de Moisés y de María no es simplemente otra cosa más que un cántico de alegría, un cántico de agradecimiento y un cántico de alabanza. Es decir, un cántico de adoración a aquel que ha acabado con tus enemigos, que ha acabado con ese pueblo que lo perseguía y que ha luchado esa batalla por ti. Eso es el cántico de Moisés y de María. Es algo que ellos lo manifestaron en una forma de agradecerle a Dios lo que había hecho por ellos. Y porque también seguramente, después de que el pueblo de Israel vio lo que hizo Dios por ellos, seguramente ellos consideraron que lo que había dicho Moisés era verdad, y que el haber dejado ese lugar e ir a la tierra prometida era lo mejor que les había pasado, lo mejor que le podía haber pasado. Esta historia del Éxodo, protagonizado por Moisés y por el pueblo de Dios, pero sobre todo dirigido por Dios mismo, no es otra cosa más que una historia de lecciones. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que están viviendo una situación difícil y les animamos para que cambien esa situación y vivan mejor, pero esas personas no lo quieren hacer porque tienen miedo al cambio, o porque piensan como pensaron en aquel tiempo el pueblo de Israel, de que donde estaban mejor? Cuando Dios te habla a ti, le habla a tu corazón y te dice todas las cosas que ha hecho Él por ti, y te llama de ese lugar donde estás para sacarte de ese lugar donde estás, de ese abismo, o de ese pozo, o de esa cosa donde estás como perdido, y llevarte a una vida de gloria y una vida victoriosa. Cuando Dios te está pidiendo eso, lo hace por ti. Te está diciendo: salte de ese lugar porque hay un lugar mejor para ti. Pero muchos prefieren seguir estando en ese lugar antes que cambiar su vida y antes que seguir lo que Dios les está pidiendo. Dios, si tú confías en Él, si tú tienes fe en Él, va a pelear cada una de tus batallas por ti. Él te va a llevar a la tierra prometida y va a cumplir su palabra, así como la cumplió con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Ahora depende de ti si estás dispuesto a creer en el Señor y a tener tu fe en Él. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Hermanos, la parte del viernes vine hablando acerca de lo que podemos estudiar y meditar. Si nosotros en algún momento hemos leído el libro de Patriarcas y Profetas de nuestra hermana White, precisamente el capítulo que habla acerca del Éxodo, vamos a encontrar muchos puntos de vista y muchas cosas que tal vez cuando hemos estado leyendo la lectura bíblica no nos hemos puesto a pensar un poco en ello. Pero hay una cosa que nos hace ver el libro de Patriarcas y Profetas con respecto en ese capítulo, y es precisamente el contraste que hay, la diferencia que hay entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. En aquel tiempo el pueblo de Egipto era un pueblo poderoso, un pueblo que se había preparado para la guerra y tenía experiencias en cuestiones de guerra. Su país era un país poderoso, era un país que en aquellos tiempos, digamos que dominaba toda esa parte, toda esa región, y que le daba mucha comodidad y tranquilidad al pueblo de Egipto. Comparado con el pueblo de Israel de aquel tiempo, el pueblo de Israel era un pueblo de esclavos,
un pueblo que no tenía experiencia y que no estaba preparado para nada. Pero Dios los había llamado, Dios les había prometido por medio de Abraham que ese pueblo iba a ser poderoso, iba a ser grande. Y ahora estaba llevándolos para que pudieran formar parte de esa promesa que les había dicho. Pero la circunstancia en que estaba el pueblo de Israel era una circunstancia, digamos, deficiente. Podemos decir que era una situación paupérrima la que ellos estaban viviendo, porque pues realmente no tenían nada, eran esclavos y no había nada que pudiera considerarse importante en ellos. Pero estaban siendo sacados de Egipto para ser llevados a la tierra prometida. Y lo mejor de todo es que tenían a Dios de su lado. Y eso era lo que hacía que ese pueblo se viera de otra manera, se viera como un pueblo poderoso. Porque díganme ustedes si no puede ser poderoso un pueblo que tiene un Dios que es capaz de abrir el mar rojo para que ellos puedan salvarse y cerrarlo para que sus enemigos queden allí. Díganme si no es poderoso un pueblo que tiene a un Dios que le dice que yo voy a pelear la batalla por ti, que no temas, que yo voy a ser el que va a acabar con tus enemigos. Esas promesas o esas palabras que Moisés en ese tiempo le dijo al pueblo de Israel siguen vigentes para nuestro tiempo, hermanos. Porque cada vez que nosotros hemos visto una situación extraordinaria en la que creemos que Dios ha actuado por nosotros, no es otra cosa más que el hecho de que Dios es el Dios de nosotros y es el que va a pelear la batalla por nosotros. Pero yo creo que lo más importante no solamente es eso, sino que Él es el que nos va a llevar a la tierra prometida, que es precisamente el cielo. Él es el que nos está dirigiendo en nuestra vida si nosotros dejamos que Él nos guíe, si nosotros dejamos que Él nos dirija. Y eso es lo que nos hace ver la lección de esa escuela sabática el viernes, en que meditemos en esas circunstancias que vivieron el pueblo de Israel en aquel tiempo y las que nosotros estamos viviendo ahora. Que Dios los bendiga y nos preparamos para la siguiente semana.